Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Seguimos ahí de pie para leer el texto, mis hermanos. Leemos el texto y nos sentamos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a recibir la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20. Vamos a leer estos 11 versículos y vamos leyéndolo con reverencia, meditando en lo que la palabra de Dios y la ley de Dios dice para cada uno de nosotros en esta nueva vida en Cristo. Y dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Si nosotros miramos un tema, o por lo menos uno de los aspectos centrales de la carta a los Filipenses, es el gozo. Y el gozo también se hace manifiesto precisamente en la apertura de este párrafo, en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor. Esta porción, aparte del gozo, también nos habla precisamente del contentamiento, como algo precisamente que también debe aprenderse y debe ejercitarse en la vida cristiana. El contentamiento no es algo que va a venir y va a descender del cielo. El contentamiento es algo que nosotros precisamente debemos aprender desde la providencia de Dios. Pero también nosotros miramos que en el mismo lenguaje pactual que se describe aquí, en este párrafo de esta carta, el apóstol Pablo habla precisamente de la participación de los filipenses en términos precisamente de dar y de estar allí solícitos cada vez que se presentase la ocasión. ¿Para qué? Para poder compartir y para poder participar juntamente con él en la tribulación que él tiene. Lo cual, si nosotros miramos, hay tres términos claves que precisamente vamos a estar desarrollando a la luz de este texto: el gozo, el contentamiento y la adoración. Y el título precisamente tiene que ver con estos tres términos: gozo, contentamiento y adoración, la vida del pacto sostenida por Dios en Cristo. Ese es el título. Lo leo por segunda y última vez: gozo, contentamiento y adoración, la vida del pacto. Es la vida del pacto sostenida ¿por quién? Por Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, que es nuestro mediador. Entonces, si nosotros empezamos a mirar un poco el contexto, cuando Pablo está escribiendo la totalidad de esta carta, Pablo la está escribiendo desde una celda. Él está encadenado. Pero cuando él escribe precisamente esta carta, él la está escribiendo como un apóstol, la está escribiendo como un pastor, pero también la está escribiendo como un compañero de liturgia. Alguien que está participando de ese tomar la cruz, de ese seguir a Cristo. Y precisamente, aunque no hay un púlpito, no hay un templo visible, pero a lo largo de estos 11 versículos, ¿qué podemos ver? Podemos ver culto y adoración a Dios.
Aquí simplemente el texto no nos está hablando de una transacción económica o de una ayuda que se da porque simplemente se está estableciendo una emergencia. El apóstol está pasando una necesidad, nosotros como iglesia nos percatamos de eso, hay una emergencia y enviamos simplemente un presente. No, el texto va más allá. El texto precisamente está enmarcado dentro de esa relación y dentro de esa vida de pacto que nosotros tenemos como iglesia. Entonces, a la luz de eso, nosotros tenemos que ver precisamente el elemento de adoración. Nosotros fuimos creados para adorar. Y la vida pactual, la vida nuestra como creyente, está enmarcado dentro de ese pacto donde estamos siendo exhortados una y otra vez a adorar a Dios. El creyente adora a Dios cuando ora. El creyente adora a Dios cuando ayuna. El creyente adora a Dios cuando precisamente nos congregamos en comunidad. Pero también adoramos a Dios cuando nos regocijamos. Por eso el apóstol Pablo a lo largo de la carta manifiesta el gozo. Y creo que es repetido aproximadamente unas 10 veces a lo largo de la carta la palabra gozo y una exhortación clara: regocijaos. Os digo, regocijaos, como algo exhortativo. Entonces, en ese contexto donde el apóstol Pablo está en una celda, donde hay unas necesidades visibles y latentes, el apóstol Pablo no está básicamente enfocado en su necesidad, sino que quiere precisamente enseñar a la iglesia sobre qué significa vivir, precisamente vivir bajo el pacto de Dios, ser fiel a Dios. Somos fieles cuando precisamente expresamos contentamiento. Y precisamente en ese contexto es que la iglesia de Filipos reaparece con sus vidas, no con palabras, no como nos enseña Santiago, no siendo solamente oidores, sino también ¿qué? Siendo hacedores. Ellos ven una necesidad y no simplemente suplen una necesidad en una emergencia. Ellos se ven precisamente como compañeros de liturgia, como hermanos, como amados, como aquellos que precisamente entienden que cuando un miembro del cuerpo está dolido, que cuando un miembro del cuerpo está en necesidad, todo el cuerpo está ¿qué? Dolido, y por eso participa. Y es cuando la iglesia de los filipenses reaparece, no con palabras, sino con una ofrenda, como fruto de esa relación pactual. O sea, aquí no simplemente vemos un apoyo económico, mis hermanos. Esto no es simplemente un apoyo donde suplimos una necesidad. Es un acto pactual. Ofrendar es un acto pactual. Dar precisamente expresa la generosidad y expresa el fruto de esa relación en la cual ya nosotros estamos asidos en Cristo. Recordemos que fue uno de los sermones también pasados. Nuestra vida está anclada en Cristo, está anclada en la cruz, está anclada precisamente en el sacrificio de Cristo. Por ende, nuestra identidad es que nosotros somos pueblos, no somos individuos. ¿Entendemos eso? Nosotros no podemos mirarnos individualmente. Aunque Dios opera también en la individualidad de cada uno de nosotros, Dios opera en términos de que Él amó a la humanidad, amó a un pueblo. Entonces, no es un simple apoyo económico, es un acto pactual. ¿Qué refleja estos 11 versículos? La comunión de los santos, manifestada como en obediencia agradecida. No es una obediencia forzada, es una obediencia que deriva de la comunión que yo tengo con Cristo, de entender que mi vida ahora está enmarcada en el sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto es una carta, por ende todos los elementos que se han predicado a lo largo de todos estos sermones, hay una conexión pactual en términos de todos ellos. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros lógicamente expresamos agradecimiento, eso también hace parte de la ¿qué? De la obediencia como tal. Entonces Pablo escribe desde la prisión, pero si ya empezamos a mirar el versículo 10, ¿cómo comienza el versículo 10? Dice, en gran manera me ¿qué? Me gocé en el Señor. Pablo, normalmente, ¿cuál es la actitud y la tendencia del ser humano? Cuando nosotros estamos en necesidad, cuando estamos en problemas, cuando estamos en aflicción, ¿qué es lo primero que suena o sale de nuestra boca? Nuestra necesidad. Porque el individualismo y el humanismo precisamente nos lleva a estar centrado ¿en quién? En nosotros mismos. Queremos que nuestra necesidad sea ¿qué? Suplida. No tengo empleo. ¿Qué deseo? Tener un empleo. Tengo un problema en estos momentos a nivel familiar. ¿Qué es lo que yo deseo?
¿Y qué es lo que prima en la vida de un hombre que no tiene a Cristo? Que ese problema sea ¿qué? Solucionado. Y no vayamos a creer, muchas personas asisten a una congregación, asisten a una iglesia buscando la resolución de sus problemas temporales, pero no porque realmente ellos puedan alcanzar a entender y comprender que precisamente Cristo nos está llamando para vivir en una relación con Él, para vivir asidos en Él, para que nuestras vidas estén ancladas en Él. Por eso es que el apóstol Pablo en este párrafo nos inicia diciendo cuáles son sus necesidades. Él no dice si está necesitando túnica, si está necesitando alimento, si se ha sentido triste, cuánto ha llorado precisamente en la cárcel él. Él no comienza expresando estas cosas. Él comienza diciendo, en gran manera me gozaré ¿en qué? En el Señor. Como dice un coro evangélico que también hace parte de la Escritura. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se gloriará en mi Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. O sea, el apóstol Pablo era un hombre que meditaba en la palabra y precisamente vivía en relación a esa palabra ley que Dios le había dado. Entonces, Pablo no comienza con lamento. Y eso nos lleva también a un principio sobre cómo nosotros debemos manejar nuestros ¿qué? Debemos manejar los conflictos, debemos manejar los problemas o las dificultades que nosotros tenemos. Al acercarnos a Dios, ¿qué es lo primero que sale de nuestra boca? Sale la expresión de Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios ¿qué? Bendito. Sale esta expresión tal cual como el apóstol Pablo nos la está enseñando por medio, inspirado por el Espíritu Santo, cuando él dice en gran manera, ¿me gocé en quién? En el Señor. Me gozo primeramente en el Señor. Pablo no estaba viendo la ayuda. Pablo no se centró en la abundancia o en la dádiva en sí misma. Aunque no quiere decir que lógicamente no haya importancia y relevancia en la ofrenda como tal. Pablo no está básicamente mostrando que la ofrenda es insignificante, no. Pablo está precisamente reorientando cómo nosotros debemos mirar las cosas. Debemos mirar las cosas en términos de esa relación pactual. Y si yo tengo una relación con el Señor, y si yo tengo una relación con Cristo, realmente yo entiendo que estoy completo en Él. ¿Entiendo eso? Entonces, nuestra alabanza debe ser santificar el nombre del Señor, tal cual como nos enseña el Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. Tú eres Dios, tú eres soberano. Santifico tu nombre, santifico quién eres tú y te doy gracias por esta nueva relación que tengo contigo como creyente que está injertado en una comunidad pactual. Entonces, Pablo no comienza con lamento, sino ¿con qué? Con gozo, reconociendo a Dios como su proveedor, reconociendo a Dios como su ¿qué? Su ayudador, reconociendo que en Cristo Él está completo. Él no está reclamando nada. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a revisar cómo estamos actuando en medio de situaciones complejas, mis hermanos. La palabra de Dios en ningún momento nos está negando. De hecho, el Padre nuestro nos dice, Señor, danos el pan que... Y por si no lo notan, está en plural, ¿verdad? No está en singular. No dice, Padre, dame el pan mío, el que yo necesito de manera individual. Danos el pan que... nuestro, porque estamos en una relación que... de pacto, mis hermanos. Dios se ocupa de nuestras necesidades. Dios sabe que necesitamos del abrigo, necesitamos del alimento. Dios suple todo lo que nos haga falta en la extensión de su reino. Así termina precisamente este párrafo. El Dios suplirá todo lo necesario en Cristo Jesús. Entonces, Pablo no está reclamando. Pablo no está exigiendo. Pablo tampoco está manipulando. Hoy por hoy vemos una iglesia superficial, donde mucha gente llega, los pastores enseñan, mi hermano, usted quiere salir de ese problema, ayune 20 días. Después de 20 días usted va a ver cómo Dios le responde. Eso se llama manipulación. Nos están enseñando un evangelio distorsionado. No nos están enseñando a vivir en comunidad pactual. No nos están enseñando a reconocer a Cristo como el Señor, como aquel proveedor, como aquel al cual nosotros podemos acudir y estar confiados que Él nos sostendrá. ¿O no lo dice el Salmo 27?
No he visto justo que ningún justo está desamparado. ¿Por qué no estamos desamparados? Porque Dios en su relación pactual nos prometió su presencia. Y Pablo podía estar preso, pero donde estuviese Pablo, en esa relación pactual, Dios estaba con él y la iglesia estaba con él. Entonces Pablo no está reclamando, Pablo no está exigiendo, Pablo no está manipulando. Y debemos cuidarnos mucho, porque en el mundo en que nosotros estamos, el pecado afectó, la caída afectó. La caída, precisamente el diablo vino precisamente a tergiversar la palabra ¿de quién? De Dios de manera completa. Entonces el mundo nos enseña que la necesidad es lo que debe gobernar el discurso en la vida del hombre. Que el hombre debe precisamente centrarse en suplir sus ¿qué? Sus necesidades. Y eso se llama egocentrismo. Por eso Jesús nos dice como pueblo de Dios, queremos seguirlo a Él, tenemos que aprender. Y día a día debemos luchar. ¿Luchar por qué? Por negarnos a nosotros mismos. Por lo que nos enseña Filipenses 2, por vaciarnos completamente para Él. Para que en todos nosotros haya el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, mis hermanos. Es un llamado claro, inclusive a través de este texto el Señor nos dice realmente cómo debemos nosotros aprender bajo la realidad de Él. Problemas van a haber, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no nos está diciendo que no vamos a tener dificultades. Él nos los está diciendo, en el mundo vamos a tener ¿qué cosa? Aflicciones. Y las aflicciones son sencillas. ¿Las aflicciones duelen o no duelen, mis hermanos? Claro que duelen, son dolorosas. ¿Y qué es lo que el mundo quiere apartar y quitar? Las aflicciones. Queremos entrar a una iglesia para no tener ¿qué? Aflicciones, pero déjenme decirle que estamos completamente equivocados si pensamos de esta manera. Porque Pablo, cuando escribió esta carta, que cita 10 veces la palabra gozo, la escribió desde una ¿qué? Desde una cárcel. Juan se regocijaba en el Señor desde una isla solitaria. Pero él decía que él estaba en el día del Señor unido con la iglesia. O sea que Juan no se sentía ¿qué? Solo. El diablo quiere que nosotros experimentemos soledad. ¿Para qué? Para alejarnos de la realidad real. ¿Cuál es nuestra realidad real? Que hacemos parte de la iglesia, mis hermanos. Y la iglesia es importante, la congregación es importante, el congregarnos es importante, el participar de las necesidades de los demás es importante, mis hermanos. No es opcional, no es opcional. Entonces, desde ese mundo donde la necesidad suele gobernar el discurso, Pablo nos da una enseñanza. ¿Y cuál es esa enseñanza? Que nosotros como iglesia debemos aprender a leer la realidad. Escuche, mi hermano, usted debe aprender a leer la realidad a la luz de la fidelidad del pacto. Me gustan mucho los salmos. Salmo 1 comienza diciendo que somos ¿qué? Bienaventurados, que somos árboles, que estamos junto a corrientes de agua, que damos fruto a su tiempo y que nuestra hoja no cae y todo lo que hacemos ¿qué? Prosperará. Nosotros somos hombres prósperos porque estamos en una relación de pacto. Porque ese Dios nos ha prometido ser fiel. Entonces nosotros tenemos que interpretar la realidad a la luz de la fidelidad del pacto. No desde la escasez que en un momento dado puede llegar. ¿O no nos ha llegado situaciones donde la escasez ha llegado a nuestros hogares? La escasez ha llegado, pero Dios ha seguido ¿qué? Supliendo en medio de la escasez. ¿O no podemos afirmar eso? Claro que sí. Entonces, la realidad debe ser vista desde la fidelidad del pacto, no desde la escasez, no desde las dificultades. Es colocar nuestra mirada en las cosas ¿de quién? De arriba. Y esa es una demanda clara. Entonces, este pasaje o estos 11 versículos nos está mostrando cómo debe vivir la iglesia. O en el caso de Filipenses nos está evidenciando una iglesia que está confiando en el Señor. Una iglesia que confía que Dios está presente en su realidad. Una iglesia que es consciente que Cristo está presente también de manera progresiva y que el reino de Él se está extendiendo. Entonces, el apóstol Pablo quiere, a través de este texto le quería precisamente mostrar a los filipenses, pero también a cada uno de nosotros, que nosotros debemos ser una iglesia que confíe en la fidelidad del Señor, que confiemos en su providencia, que confiemos que Él siempre va a suplir todo lo que necesitemos. Entonces,
podemos vivir en un mundo y vamos a seguir, aún hasta la muerte misma, vamos a vivir llenos de presiones. Vamos a tener limitaciones, mis hermanos. Y vamos a tener también una tensión cultural. ¿Por qué vamos a tener una tensión cultural? Porque está la simiente ¿de quién? Está la simiente de la serpiente. Aún el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? No estamos todavía en la plenitud. Por eso decimos Maranata, por eso tenemos una esperanza escatológica también donde nosotros esperamos que Cristo venga. Pero eso no niega la realidad que Cristo está actuando en la historia. Que Él nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que toda autoridad le fue dada, mis hermanos. Entonces nosotros como iglesia debemos confiar, no ser incrédulos. Creer que el gozo es una realidad, es un fruto del Espíritu Santo. Por ende, cuando nosotros realmente entendemos que el gozo hace parte de la realidad de la vida cristiana, el contentamiento debe ser expresión de ese gozo. Entonces, a pesar de las presiones, limitaciones y tensiones culturales que nosotros tenemos, y aunque ninguno de nosotros está encarcelado como el apóstol Pablo, nosotros debemos sí reconocer algo. Estamos rodeados de voces de afuera que quieren redefinir todo aquello que es bueno. Por eso en versículos anteriores el apóstol Pablo nos exhortó, ¿ok? Que pensemos en todo lo que, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, en todo lo digno de alabanza. En esto pensad. Nos lleva precisamente a que vayamos tomando conciencia que debemos formar un pensamiento sólido y anclado en la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo va a querer redefinir ¿qué cosa? El contentamiento, la generosidad y la misión. ¿Cuántas personas no dan y no sirven simplemente para sentirse bien consigo mismo? ¿Cuánta filantropía hay en el mundo que no está basada en una relación pactual y que a la larga también es trapo de inmundicia delante de Dios? No es simplemente dar, es mirar que precisamente esas voces sean ¿qué? Redefinido. Y podemos inclusive nosotros como creyentes estar viviendo moralistamente y no estar viviendo desde esa relación pactual tal cual como el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quiere enseñarnos. Filipenses 4, 10, 20 nos recuerda que el verdadero sostén de la iglesia no nace de la abundancia, mis hermanos. No nace de la abundancia, sino de una vida anclada en el pacto de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo es repetitivo: en Cristo, ha sido en Cristo. Tengo todo por basura, ¿para qué? Para ganar el conocimiento de Cristo. Una vida totalmente entregada a Cristo. Entonces, la generosidad. ¿Cómo vamos a definir la generosidad? La generosidad de la iglesia es fruto del contentamiento en Cristo. Aprendemos a ser generosos cuando entendemos que nuestra vida está anclada en Cristo. Cuando el sentir que hubo en Cristo Jesús también pasa a ser el sentir ¿qué? Nuestro. Cuando tenemos una batalla real con el yo y entender que yo hago parte ¿de qué? De un pueblo. Y esa generosidad de la iglesia, que no solamente es fruto del contentamiento en Cristo, es evidencia de una participación real en el pacto de gracia. Somos generosos porque hacemos parte de un pueblo. Somos generosos, ¿por qué? Porque precisamente Cristo, pregunto, ¿Cristo no fue generoso? ¿Nuestro Señor no se dio totalmente? ¿No entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Cómo nos hacemos llamar nosotros? ¿Cómo fueron llamados los hermanos de Antioquía? ¿Fueron llamados qué? Cristianos. ¿Por qué fueron llamados cristianos? Porque en ellos se evidenciaba el sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque ellos precisamente sus vidas estaban ancladas y era una entrega total ¿para quién? Para Cristo Jesús. Entonces, Filipenses 4:20 nos sigue enseñando que el contentamiento y la generosidad del pueblo de Dios nacen de una fe pactual. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros vivamos por fe y no por vista. Vivamos las cosas, nuestra vida tiene que empezar a ser reordenada a través de la palabra.
Pero esa palabra no es una palabra más. Esa palabra es la ley que deriva del pacto. Es una palabra ley. ¿Qué es lo que hace la palabra ley en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo? Reordena y recupera, ¿ok?, todo aquello que se perdió con la caída. Por eso la ley es importante. Pablo en Gálatas reconoce que la ley es buena, ¿o no? ¿La ley no es buena? ¿La ley no es justa? ¿La ley no es santa? ¿La ley no deriva del ser y del carácter de Dios? Una vez que ya estamos en una relación pactual, somos exhortados a regocijarnos, somos exhortados a ser generosos, porque nuestra vida ya no va a estar centrada en nosotros. Nuestra vida no está centrada en el yo. Y es por eso que este párrafo enseña que el contentamiento y la generosidad del pueblo de Dios nacen de una fe pactual. Y por eso es que nosotros debemos aprender a vivir por fe. Pero yo, para poder aprender a vivir por fe, necesito de la Escritura. Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? Yo no puedo vivir una fe pactual. Yo no puedo decir que simplemente tengo una fe emocional, una fe del momento, una fe que simplemente brota cuando oro con intensidad y derramo lágrimas. Es una fe, inclusive nuestras oraciones tienen que estar orientadas y tienen que estar básicamente cimentadas en términos de esa relación pactual. Yo no puedo orar de cualquier manera. Yo no puedo acercarme a Dios de cualquier manera. Los sacrificios en Levítico 1, 2 y 3 que subían porque precisamente se hacían a la manera que Dios lo había establecido en su palabra. Dios es quien determina cómo le adoramos. Dios determina los medios de adoración. Y cuando nosotros obedecemos y cuando nosotros somos agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros, nosotros precisamente vamos a hacer las cosas como Él las ha establecido. Nosotros no somos una iglesia, y que Dios nos guarde de ser una iglesia que vamos a vivir aislados en términos de lo que la palabra ley de Dios dice. Entonces, esa fe pactual que necesitamos precisamente para nosotros poder aprender contentamiento y generosidad, ¿en qué descansa esa fe pactual? En la fidelidad de Dios. Por eso en Lamentaciones es el libro uno de los libros que yo considero más oscuros, corto pero oscuro. No sé si han tenido la posibilidad de leerlo. El capítulo 1 uno empieza a leer y a meditar en eso, y eso da ganas de llorar por la situación en que Judá se encontraba. Violaciones, todo eso vino como consecuencia de quebrantar el pacto. Vino como consecuencia de no vivir una fe pactual. Pero yo digo, en el corazón de Lamentaciones hay un texto que dice: nuevas son cada mañana. O sea, cada mañana debemos mirarla en esos términos, como una mañana nueva, como una mañana donde precisamente Dios renueva todas las cosas. Debemos ver cada mañana. ¿Por qué? ¿Por qué cada mañana es nueva? Porque yo tengo básicamente un pensamiento positivo sobre lo que va a pasar el día. No, por la fidelidad de Dios. Mis hermanos, uno de los llamados que hace este texto es que nosotros debemos aprender a descansar en la fidelidad de Dios. Dios cuida de los suyos. Dios cuida de su creación. Dios hace salir, inclusive el sol sale sobre buenos y malos, al igual que la lluvia. Entonces nosotros debemos descansar en la fidelidad de Dios. Deja de descansar en las circunstancias de la vida. Deja de estar imbuido en ese problema, en esa situación que no te hace ver precisamente el rostro de Dios y que no te hace ver realmente la bendición que Dios tiene en tu vida. No es abandonar la situación, es descansar que el Dios soberano se ocupa de todos nuestros asuntos. Y eso no es estar de brazos cruzados. Eso es descansar, vivir dentro de esa relación pactual en obediencia a su ley. Entonces, no son las circunstancias las que determinan las cosas. Nosotros estamos llamados precisamente, si nosotros realmente queremos ser una iglesia que exprese el contentamiento y la generosidad que nace de esa fe pactual, nosotros tenemos que empezar a expresar
comunión sacrificial, sostenida. Una comunión que nos permita y que le diga al mundo que somos diferentes. ¿Qué hacía de la iglesia del primer siglo? Una iglesia diferente. La palabra de Dios anclada en su corazón. El reinado de Cristo. El reconocimiento que Cristo es rey, que gobernaba sobre todos los asuntos. Hermano, tenemos que nosotros crecer en ese conocimiento. Nosotros debemos no simplemente reconocer que Jesús es rey, debemos precisamente permitir que Él reine en nuestros corazones. Entonces, Pablo no está desarrollando una teología aislada sobre la ofrenda. No nos está diciendo simplemente, hermana Angie, usted debe ofrendar. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay necesidad. Ah, sí, pastor, ya me di cuenta que hay una necesidad. Como ya la vi, entonces yo ofrendo. No. El apóstol Pablo, en este párrafo, no nos está enseñando una teología de la ofrenda aislada. Ni está manipulando en esto, ni a los filipenses, ni a ninguna otra congregación. Él está diciendo algo: me gocé y me gozo en el Señor. El apóstol Pablo en este texto está interpretando la vida cristiana a la luz de la providencia de Dios. Pablo le está recordando a los filipenses, y no solo, recordemos que estas cartas luego empezaron a circular en otras iglesias. Estas cartas fueron clave, esta carta fue clave y esencial para que la iglesia entendiera que es la providencia de Dios, que es Dios quien provee y es en Dios en quien yo debo ¿qué? Gozarme. Vamos a ver temas a lo largo precisamente del capítulo: el gozo, el versículo 10, el contentamiento aprendido. O sea que el contentamiento es algo que nosotros debemos aprender y ejercitar. La fortaleza en Cristo, el famoso texto, ¿verdad? Que todo el mundo cita, que uno lo ve en los negocios, lo ve en la casa. ¿Cuál es ese texto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la mala interpretación. Yo creo que a la luz de lo que yo estoy diciendo, ese texto tenemos que redefinir la forma como de pronto lo hemos interpretado. Entonces, la fortaleza en Cristo y la participación comunitaria son como los aspectos centrales que hay a lo largo de estos 11 versículos. El gozo, el contentamiento aprendido, la fortaleza en Cristo, la participación comunitaria y la promesa de la provisión divina. Eso es lo que el apóstol Pablo trata a lo largo de estos versículos. Y esa es la unidad teológica. Lo central no está en la ofrenda. La ofrenda es un aspecto importante que él lo trata a lo largo de los versículos. Pero hay una idea clara en esa unidad teológica. Dios es fiel a su pacto, aun cuando el contexto visible parezca adverso. Uno podría pensar el contexto de Villamadi. ¿Cómo es el contexto de Villamadi? ¿Cómo es? Es un contexto donde hemos ido a las casas, hemos llevado los tratados, hemos conversado con algunas personas y ya las tenemos aquí. No, es un contexto ¿qué? Adverso. Y es un contexto donde la Escritura inclusive nos dice: bienaventurados soy cuando por mi causa os ¿qué? Tal vez de pronto el predicar, recordemos que la cruz es escandalosa. La cruz se vuelve piedra de tropiezo para el otro, y el otro no quiere piedra de tropiezo. ¿Y qué va a hacer? El de afuera va a reaccionar. Pero nuestro deber, ¿cuál es? ¿Por qué Pablo estaba preso? ¿Porque había hecho algo malo? Porque estaba predicando el evangelio, porque estaba anunciando que Cristo era rey, porque estaba declarando a las naciones que no hay otro Dios sobre el universo que el Dios del pacto. Estaba hablando acerca de las maravillas y del poder del evangelio. Y eso era ¿qué? Era escandaloso. Eso era piedra de tropiezo. Eso dice el necio en su corazón. ¿Qué es lo que el necio quiere hacer? ¿Qué es lo que los hijos de la simiente de la serpiente quieren hacer? ¿Borrar el nombre de quién? De Dios. Pero nosotros estamos llamados a santificar el nombre de Dios. Nosotros estamos llamados a dar a conocer el nombre de Dios. Y eso es un acto de generosidad también, porque reconocemos que el evangelio es el que puede cambiar y transformar la vida. Nuestro contexto es un contexto adverso. No es fácil. No es fácil. Pero
Pero a pesar precisamente que nuestro contexto visible puede parecer adverso, ¿en qué debes confiar tú? ¿En la fidelidad de quién? Dios. En la fidelidad de Dios. ¿En que Dios va a qué? Va a obrar. Como también nosotros confiamos que el que comenzó la buena obra en nosotros, los que ya predicamos, los que ya precisamente respondimos al Evangelio, el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿la va a qué? A terminar. Entonces Pablo enseña las tres palabritas que yo mencioné en el título. Pablo enseña que el gozo cristiano, el contentamiento, la otra fue la palabra adoración, pero aquí está la palabra generosidad. Y la generosidad de la iglesia, estos tres términos, gozo, contentamiento y generosidad de la iglesia, derivan de la fidelidad de Dios. Quien recibe, ojo, ¿quién es el que recibe la ofrenda? Fue Pablo el que la recibió. Esa ofrenda suplió necesidades en la vida de Pablo. Pero quien recibe la ofrenda como olor fragante, quien recibe la ofrenda de su pueblo como adoración aceptable, es Dios. O sea, cuando tú te gozas, cuando tú te regocijas en el Señor, cuando el contentamiento es parte real de tu vida, y cuando tanto el gozo como el contentamiento te llevan a ser generoso, eso es una ofrenda sacrificial. ¿A quién? A Dios. Y no estoy hablando de un sacrificio expiatorio. Cuando vamos a Levíticos capítulo 1, 2 y 3, ya creo que como congregación ya lo leímos, ¿verdad? Y tal vez todos aquellos que han leído Levíticos 1, 2 y 3, 4, 5, 6, hasta los 27 capítulos que tiene aproximadamente. Levítico no es un libro fácil de ¿qué? De digerir. Levítico es un libro que nos enseña y llamó Dios a Moisés. Dios hizo, su presencia estuvo sobre el tabernáculo. El tabernáculo fue lleno de la Shekinah y de la gloria de Jehová. Así termina Éxodo capítulo 40. Y precisamente Levítico comienza diciendo que es Dios quien llama. Es Dios quien convoca, no tú. Es Dios quien convoca a su pueblo. Y le enseña a su pueblo. Levítico es un libro de adoración. Es el libro que nos enseña y nos da los principios sobre cómo acercarnos ¿a quién? A Dios. Y en el capítulo 2 de Levítico, que se relaciona mucho con esto, porque Pablo precisamente está hablando en un lenguaje pactual, Pablo está confirmando lo que ya la Escritura decía. Dios siempre mostró su buena voluntad. Dios siempre expresó el Evangelio, las buenas noticias. El rey, la voluntad del rey es que su pueblo se acerque a él. Y él es quien llama a su pueblo. Él es quien convoca a su pueblo. Y le enseña a su pueblo cómo qué, cómo adorar al rey. Y Levítico 2 habla acerca de las oblaciones. Habla acerca de una ofrenda que no implica derramamiento de sangre, porque no es para expiación, como lo enseña el capítulo 1, que deriva el capítulo 1 en una entrega total, y que ese fue la obra y el acto sustitutivo de Cristo como Cordero de Dios, que quitó el pecado ¿de qué? Del mundo. Pero el capítulo 2 nos enseña y también nos habla de una ofrenda confesional, una ofrenda que el pueblo que ha sido salvado, que ha sido redimido por el poder de la cruz, por el Cordero, responde en gratitud. Pablo no simplemente está añadiendo cosas nuevas en el discurso del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no añade cosas nuevas. El Nuevo Testamento confirma lo que ya estaba escrito. El Nuevo Testamento está cimentado en la Torá, está cimentado en el Pentateuco, en los 5 primeros libros. Y aquí nosotros vemos a lo largo de estos 11 versículos un lenguaje pactual, un lenguaje de adoración, un lenguaje precisamente donde Dios está llamando a su pueblo a que su pueblo responda en obediencia, pero en una obediencia ¿cómo? Agradecida. Y eso es lo que precisamente señala el capítulo 2 de Levítico, donde la ofrenda era ¿de qué? De flor de harina, de aceite, de incienso. Esta semana, a la luz del sermón, nos dimos a la tarea en casa de leer el capítulo 1, 2 y 3 y 4, de estudiarlo en familia y de mirar la profundidad pactual y relacional que Dios tiene con nosotros al enseñarnos cómo nosotros, a la luz de lo que ya somos en Él, nosotros debemos responder en agradecimiento y fe.
Y si yo noto, los elementos de la ofrenda de oblación son productos de la tierra. Es cuando el hombre reconoce que la tierra es de ¿quién? Del Señor, que la tierra le pertenece a Él y toda su plenitud. Como dice el Salmo 72, que Él es el Rey, que Él gobierna de mar a mar. O sea que no hay un rincón sobre el cosmos, sobre el universo, que no esté bajo el reinado y el poderío de nuestro Señor. Por eso solamente un Dios así puede sostenernos, un Dios así puede guiarnos, un Dios así puede salvarnos. Y a la luz de eso, precisamente el apóstol Pablo está haciendo una interpretación correcta y está confirmando lo que ya está en Levítico capítulo 2. El Antiguo Testamento no está para desecharse. El Antiguo Testamento está precisamente para que nosotros aprendamos cómo a través de las sombras, todas ellas tuvieron cumplimiento ¿en quién? En Cristo. Entonces, retomando, el apóstol Pablo enseña que el gozo cristiano, el contentamiento y la generosidad de la iglesia derivan de la fidelidad del Dios del pacto. ¿Quién es Él quien recibe la qué? La ofrenda. Un pueblo generoso reconoce que la provisión viene del Señor. Un pueblo generoso sabe que Dios es quien le sostiene. Un pueblo generoso es el que está contento porque sabe que todo lo suplirá el Señor. Porque de Él es el oro y la ¿qué? Y la plata. Porque aún aquel huérfano, aquel que fue abandonado por su padre y su madre, como dice el Salmo 27, el Señor cuida de él. El Señor cuida de él. Entonces el Señor recibe la ofrenda de su pueblo como ¿qué? Como adoración aceptable. ¿Y qué nos promete? Como dicen los versículos finales, nos promete suplir conforme a sus riquezas. Las cosas le pertenecen a Él, nada es tuyo. ¿Qué somos nosotros? Somos mayordomos, somos administradores, somos responsables de lo que es de Él. Todo lo que tenemos es prestado, incluyendo nuestros ¿qué? Nuestros hijos. No son nuestros hijos, son los hijos del pacto. Son la siguiente generación que también tiene que expresar gozo, contentamiento y ¿qué? Y generosidad. ¿Cómo tú le vas a decir a tu hijo que el gozo es fruto del Espíritu si no se ve en ti? Por eso dice, hay en vosotros el ¿qué? El sentir que hubo en Cristo Jesús. Hubo una agonía en Getsemaní, pero también había un profundo amor por su pueblo, ¿sabían? Porque a veces también yo sé que ubicamos teológicamente el sufrimiento y el martirio de Cristo del Getsemaní, pero el Señor dijo, no se haga ¿qué? Sino la tuya. Y eso es expresión de amor. El Señor llegó a la cruz y lo hizo con gozo. Murió por nosotros porque nos amaba. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué te mueve a ti a ser generoso? ¿Por qué tienes problemas para el dar? Si debe ser una expresión de obediencia de alguien que está agradecido por todo lo que ha recibido. Ahora, si tenemos que luchar, luchemos, pero siempre mirando la cruz y pensando en términos de que todo ha sido consumado, que la gracia es mayor que el pecado. Mis hermanos, en la lucha que mantenemos con el pecado debemos pensar que la gracia sobreabunda y es una realidad para nosotros. Entonces, mis hermanos, cuando todo tiembla alrededor, cuando haya muchos problemas y dificultades, cuando haya ansiedad, preocupación excesiva, nosotros como pueblo de pacto, en esos momentos difíciles tenemos que aprender ¿a qué? A vivir bajo esa relación pactual. Tenemos que aprender a dar. No a dar cuando yo estoy en la posibilidad, sino a dar aún en medio de lo que, de los problemas y las dificultades. Y a perseverar confiando que Cristo es suficiente. Mi hermano, es una realidad
eso no son palabras optimistas. Son verdades eternas las que están en la Escritura. La Biblia no es un libro, no es un bestseller de positivismo o de neurolingüística. Lo que tú expresas con tu boca se materializa. Nos enseña un poco la neurolingüística. Ese poder de la palabra, no es lo que el hombre cree o piense, es lo que la palabra de Dios declara. Entonces, como pueblo de pacto, tenemos que aprender a vivir enmarcado en esa relación, asidos en Cristo, anhelando el conocimiento de Cristo. Pero también tenemos que aprender a dar, confesados los pecados unos a los otros. Nosotros tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros. Es más bienaventurado que la palabra de Dios no está negando que no exista la posibilidad que nosotros recibamos. Pero la bienaventuranza radica o se expande más cuando nosotros realmente damos. Recordemos el ejemplo de la viuda. ¿Qué dio la viuda? ¿Qué dio la viuda? ¿Qué dio? La mitad. Llegó a un acuerdo con el Señor y le dijo: Señor, yo en estos momentos tengo que comer, tengo esta moneda, el pan vale la mitad de lo que equivale el valor monetario de ella, entonces te doy la mitad y yo como con la mitad. No, ella confió plenamente ¿en quién? En el Señor, porque esa viuda veía que el Señor era su ¿qué? ¿Su qué? Su proveedor. La Escritura no nos tenía que comentar más nada sobre ella. La Escritura nos dijo lo que nos tenía que decir. Una confianza plena, una entrega total, una ofrenda, donde ella entendía que el dinero y todas las cosas eran ¿de quién? De Dios. Y ella se lo daba a Dios y esperaba que el Señor supliera en la vida de ellas. Así de sencillo. Entonces, Cristo es suficiente, o debería ser suficiente para nosotros. Si no es suficiente, estás en el lugar equivocado, mi hermano. Meditemos, hablemos, conversemos, pero si Cristo no es suficiente para ti, hay problemas. Si tienes que añadir algo en tu relación pactual, es porque la obra de Cristo en la cruz falló. Y la Escritura me enseña totalmente lo contrario. Entonces, a lo largo de lo que hemos venido estudiando, la comunidad del pacto no está llamada solo a dar, sino también estamos llamados a creer, a tener convicciones firmes de quién soy yo, quién es Cristo y cómo está determinada mi relación con Él. Y ahí es cuando necesito la ley. La ley no está abrogada. Cristo lo dijo, ¿que vino a qué? ¿A qué vino Cristo? A cumplir lo que era imposible para nosotros. Y ahora en esta nueva realidad, aunque no era básicamente, digámoslo así, una obediencia perfecta, nosotros nos debemos esforzar en la gracia por meditar en la ley de Dios de día y de noche. Nos debemos esforzar. Entonces nosotros estamos llamados a creer, pero también estamos llamados a descansar en Cristo. Jesús lo dijo: venid a mí. Vamos a Él cuando estamos ¿qué? Cansados, cuando estamos afligidos. ¿Y qué nos promete el Señor? Dios que promete a su iglesia, Dios que promete a sus hijos: descanso. Descanso de cada una de las trasnochadas a nivel laboral. El Señor es nuestro descanso. A mí no me hablen de trasnocho. Es un tema muy cercano a los profesores. Entonces, estamos llamados a creer, descansar, pero estamos llamados a obedecer. O sea que cuando hayan situaciones aquí, no es que la iglesia va a acudir a una emergencia. La iglesia, así como dice Filipenses, cuando ellos estaban solícitos. ¿Quiénes estaban solícitos? Los filipenses. ¿Para qué estaban solícitos? Para dar. Ellos estaban esperando que estuviese la ¿qué? La oportunidad. No, mi hermano, yo apenas me estoy enterando que en la iglesia está pasando esas dificultades. ¿Cómo así que te estás enterando? Somos un cuerpo. Todos estamos unidos a una cabeza. La Biblia nos está llamando a animarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, ¿sí o no? Perdonar los pecados los unos a los otros. Siempre la exhortación es en términos pactuales.
de comunidad. Cada situación adversa que esté viviendo nuestro hermano es una oportunidad que nosotros vamos a tener como ¿qué? Como congregación. Pero nosotros, la iglesia, si estamos anclados en esa relación, estamos ya de antemano, estamos solícitos. Siempre vamos a estar solícitos. Siempre vamos a estar allí esperando ¿la qué? La oportunidad. Nosotros como creyentes no podemos estar aislados. Un creyente que no participa en la comunidad pactual, un creyente que no habla acerca de las dificultades que le están ocurriendo, es delicado, porque debemos orar los unos por los otros. Porque el Señor usa medios ordinarios, en este caso nos usa a nosotros, la iglesia. Como dice un canto, somos sus manos, somos sus pies, somos todo aquello mediante el cual el Señor, que está gobernando a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, ese Dios quien gobierna sobre el universo, ejecuta su voluntad a través de sus ministros. Y yo no hablo de ministros, hablo de los pastores, hablo de toda la iglesia. O cómo estamos definidos nosotros en términos de la carta del apóstol Pablo. Y no solamente del apóstol Pablo. Desde Levítico se venía diciendo que Dios, desde Éxodo 19:5, vosotros sois, ¿qué somos? Somos sacerdotes, somos tesoro especial del Señor. Y Pedro lo ratifica, confirma todo aquello como una realidad pactual en Cristo. Somos piedras vivas, somos real sacerdocio. Somos linaje, somos nación santa. ¿Pueblo qué? Adquirido por Dios, ¿para qué? Para mostrar virtudes, para ser generoso, para expresar contentamiento, para expresar el gozo. Mis hermanos, yo estoy claro con el sermón de hoy. El sermón de hoy es introductorio, terminamos allí. Luego cada uno de ustedes estudia esos 11 versículos durante la semana y profundiza en ellos. A mí no me da tiempo estudiar Levítico a la luz de este texto. ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, listo. Me avisan. 11:30. Casi. 5 minutos y voy cerrando ya. Con algunas. Listo. Una iglesia que vive satisfecha. Una iglesia que reconoce la obra de Cristo en la cruz, que reconoce lo que dice Filipenses capítulo 2 sobre todo lo que el Señor hizo en favor de nosotros. Una iglesia que su mirada está anclada en las cosas de arriba. Es una iglesia que debe vivir satisfecha. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Sí, puedes tener ahora mismo problemas económicos, nadie está diciendo que no. Creo que todos aquí tenemos deudas, ¿o no? Y el que no las tiene, bueno, también demos gloria a Dios. Pero nosotros confiamos en que el Señor va a ser nuestro ayudador. Nosotros debemos vivir satisfechos con la bendición del Señor. Pablo lo dijo, en todo y por todo he sido ¿qué? Enseñado. Sé vivir ¿cómo? Pablo lo dice, sé vivir ¿cómo? Sé vivir humildemente, pero también sé lo que es la abundancia. ¿No ha habido momentos de abundancia en tu vida, en tu casa? ¿O no? Pero también ha habido momentos de ¿qué? De escasez, de dificultad. La pregunta es, ¿estás satisfecho en las dos situaciones? ¿O solamente te satisface una sola situación? Y aquí no hablemos de la distorsión también de ese evangelio que se predica de la prosperidad, donde aquel que está en necesidad está en ¿qué? Está en un pecado profundo y en un pecado oculto, ¿no? Entonces Pablo lo estaba, porque Pablo lo dijo, sé vivir ¿cómo? Sé vivir humildemente. He pasado por la escasez, pero también he tenido mucho. En todo y por todo he sido ¿qué? Enseñado. Ojo, he sido ¿qué? Enseñado. ¿Por quién? ¿Quién estaba enseñando al apóstol Pablo? ¿Quién lo había llevado como Dios? ¿Quién lo había llevado a esa situación de estar en una cárcel, de ser perseguido, de que fuera levantado a piedra, de que casi lo dejaran tendido? Si no estoy mal, creo que eso fue en Tesalónica.
Pero Pablo está diciendo, ¿me gozo en quién? ¿Me gozo en quién? En el Señor. Y no lo dice de cualquier manera. Lo que pasa es que no hay tiempo como para ahondar en todas las palabras. Lo dice de manera intensa. Utiliza un adverbio donde dice en gran manera. Y no era emoción. Era fruto de su relación de pacto con el Señor. Era fruto de un entendimiento claro a la luz de la palabra que Dios estaba con él, que Dios guiaba sus pasos, que Dios no lo había abandonado, que Dios era quien lo estaba enseñando en todas y cada una de las ¿qué? De las cosas. Pregunto, ¿Job no era el varón más justo? ¿O así no lo declaraba Dios? ¿Y tuvo o no tuvo que ser enseñado por el Señor? ¿No tuvo que ser moldeado su carácter para precisamente Dios llevarlo hacia la madurez? Y él luego poder enseñar a otros. Por eso Pablo dice, sed imitadores ¿de quién? Sed imitadores de mí. Primero él se coloca como un hombre sufriente. No, lógicamente hay una distancia, hay una brecha entre Pablo y Cristo. Pero hay una realidad. Estamos llamados a alcanzar la estatura de Cristo. Estamos llamados para entregarnos al Señor, para vivir por Él. Estamos llamados a entender que nada ni nadie nos podrá separar de qué. Que lo importante en nuestra vida es el amor en Cristo Jesús. Romanos 8, desde el 35 hasta el 39. ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Y qué menciona? Peligro, hambre, desnudez, muerte. Y luego ratifica que ninguna cosa creada, resumiendo, nos podrá ¿qué? Porque esta relación pactual es una relación duradera. Como diría Levíticos 2:13, esta es una relación que fue sellada con un pacto, con una sal del pacto. Esa expresión me impactó bastante. Sal del pacto. Y Jesús luego en Mateo 5 nos dice que nosotros sois las ¿qué? La sal de la tierra. Mis hermanos, una iglesia que vive satisfecha en Cristo puede dar con gozo, puede dar con alegría. Está inclusive solícita ¿para qué? Para dar cuando se dé la ¿qué? La oportunidad. Por eso él dice, doy gracias a Dios que ha revivido en ustedes esa solicitud ¿de qué? De dar y de ocuparse de mis necesidades. Gracias por enviar a Epafrodito. Yo recibí lo que él me dio y estoy lleno, completo, en griego. Y saben que la iglesia de los filipenses, que estaba precisamente en la región de Macedonia, era una de las iglesias más pobres. Por eso Pablo enseña a los corintios, que es una iglesia con un estrato de vida totalmente diferente, sobre realmente lo que significa dar en términos pactuales. Y es en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 donde aparece lo de la ofrenda como tal. Pueden leerlo en casa y traten de mirar una relación, traten de reflexionar en eso. Y Pablo les recuerda a la iglesia de los Corintios que la iglesia que estuvo allí de Macedonia fue la iglesia de Filipo, que estuvo allí siempre dispuesta y solícita ¿para qué? Para dar. Que aun cuando de pronto se le decía no den porque básicamente sus finanzas, su economía no es muy buena, ellos daban de lo que tenían. Es la materialización de lo de la viuda en los evangelios. Y por eso Pablo lo recuerda en la carta. Pues cuando estuve en Tesalónica, siempre estuvieron dispuestos en darme una y otra vez. O sea que no fue una vez, fueron varias. Y todo eso nace de una relación pactual. Cierro con algo acá. Vamos a cerrar con una conclusión. Entonces, varias cositas. Cristo es la fuente del contentamiento, el mediador de la promesa, el sacrificio perfecto que hace aceptable nuestra ofrenda. Romanos 12, 1, 2
hay una exhortación clara que nos presentemos a Dios como, en sacrificios como, sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios. Ahí están los principios de Levítico, ¿ok? El Señor glorificado, a quien pertenece toda la gloria. Sin Cristo, la generosidad se vuelve filantropía. En Cristo se convierte en adoración. Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, cuando Dios coloca el deseo en tu corazón y estás solícito para suplir la necesidad de un hermano, no es simplemente algo aislado, es adoración, es culto a Dios. Filipenses 4, 10, 20 nos presenta una iglesia madura, una iglesia que debe ser el modelo a seguir por nosotros también, que se goza antes de reclamar y que fue enseñada por el apóstol Pablo en eso, que no se quejó y no dijo: Pablo, ¿por qué nos estás pidiendo a nosotros si nosotros somos los que menos que tenemos? Pídele a Corintios, pídele a este, pídele al otro. No, ellos tampoco reclamaron. Ellos siempre estaban solícitos, ¿para qué? Para dar. Entonces, que se goza antes de reclamar, que confía en el Señor, en sus promesas, en que Dios es el proveedor antes de exigir, que da como adorador y que esa iglesia vive segura del futuro bajo el reinado de Cristo. Eso también nosotros debemos vivir plenamente confiados que el futuro es del Señor, le pertenece a Él, es de Él totalmente. Cristo reina, el pacto permanece. ¿Y por qué el pacto permanece? Porque tenemos la sal del pacto, que no permite que se corrompa. A pesar del pecado, la caída, la maldición, el pacto de Dios se sostiene y se sostendrá en la historia. Dios siempre va a sostener y a suplir las necesidades de su iglesia, mis hermanos. Entonces Cristo reina, el pacto permanece y la iglesia ¿qué? Avanza. Nuestra mayordomía, nuestro dinero no es el que sostiene la obra de Dios, es la providencia de Él. No creas que es usted el que sostiene la iglesia. Es Dios quien sostiene su iglesia. Dios sostiene su obra, ahora sí, mediante su iglesia. Pero es Dios. Dar es un acto confesional. Declaramos que confiamos más en el pacto que en la economía. El contentamiento cristiano es una forma de resistencia santa a una cultura del consumo. Nuestra cultura está marcada por el ¿qué? Por el consumismo. El no creyente, su ojo no se cansa de ¿qué? De ver y su oído de oír. Pero es un saco roto, como lo enseña Eclesiastés. La unión de los santos se expresa. ¿Cómo expresamos la unión de los santos? A la luz de este texto, en compartir cargas reales. ¿Estás orando por las necesidades de tu hermano? ¿Te preocupas por lo que a tu hermano le pase? ¿Le estás preguntando a tu hermano realmente cómo está? Sí, porque la respuesta de nosotros: hermana Wendy, ¿cómo está? Estoy bien, pastor. Y por dentro tiene un problema así, que no le ha dado manejo, ha olvidado la palabra del Señor y no está buscando precisamente en el participar con los hermanos. Entonces, la comunión de los santos, ¿cómo se expresa? Se expresa en compartir cargas reales, no solo palabras piadosas. Eso me hace recordar Proverbios 3. Si tu hermano llega con una dificultad, léanlo en casa, y tú tienes, porque la Biblia no está diciendo que no tienes, tú tienes, y escuchas a tu hermano, lo escuchas y le dices: sí, confía en el Señor, pero yo tengo también la posibilidad y Dios me está dando la oportunidad de ser solícito y no lo hago, estoy en pecado, mi hermano. Se llama pecado. Si tu hermano te dice que tiene hambre, que no ha comido, y tú tienes comida en la nevera y se la niega, estás en pecado, mi hermano. Porque el Señor provee. Tú no puedes decir: no, hermano Antonio, de Celasia, tú no puedes darle la carne porque tú sabes que tenemos la carne medida. Ya tú partiste. No, suena de pronto un poco jocoso lo que yo digo, pero es real cuando somos personas que yo no estoy diciendo que no planifiquemos. Pero también en la planificación hay algo que está por encima de ello que se llama confianza. Confianza. Entonces,
Dar no es responder a una emergencia. Ojo con esto, dar no es responder a una emergencia. Dar es participar en el evangelio. Jesús lo dijo, que si un pequeñito nos pide agua y hay negación de parte de nosotros, nos pide alimento y hay una negación, o sea, nosotros no somos quien para llamarlo Señor, Señor. Claro, el contentamiento no es resignación. Ah, sí, Señor, yo tengo que estar contento. No. El contentamiento es confianza viva, confianza activa. Recordemos lo que dice Hebreos, que la palabra de Dios es ¿qué? ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y ¿qué? Y eficaz. Entonces, el contentamiento, la palabra de Dios no nos está diciendo, resígnate. La palabra de Dios dice, vive dentro de una relación pactual. Mira la cruz, confía, mira los efectos de la cruz, mira la resurrección como un acto triunfal, mira a Cristo reinando a la diestra de Dios Padre, mira un futuro estable y pleno, mira que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, mira que toda autoridad le fue dada al Señor. Es aprender a vivir bajo las promesas del Señor, que son reales, a creerle a Dios, a descansar en Él y a obedecer. Entonces el contentamiento no es resignación, es una confianza activa en Cristo. La provisión de Dios no se mide por lo que vemos hoy, sino por la fidelidad de Dios en la historia de tu vida y en la historia de la redención. Es mirar a Israel. ¿En qué momento Dios soltó a Israel? Dios sostuvo a Israel 40 años, mis hermanos, 40. Los ayudó. Su brazo extendido y su mano poderosa siempre estuvo allí, firme, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Sal del pacto. Entonces la provisión de Dios no se mide por lo que vemos, sino por la fidelidad de Dios que promete. Pablo no enseña a la iglesia a depender de recursos físicos, sino a depender del Señor que usa los recursos, mis hermanos. Eso es más o menos. Y Pablo cierra, ¿cómo cierra? Con adoración. Porque toda teología pactual termina en la gloria a Dios. La iglesia que entiende Filipenses no pregunta primero cuánto cuesta, cuánto vale, sino a quién pertenece todo. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y cierro diciendo que la ofrenda como acto pactual es adoración. Vamos a colocarnos en pie, mis hermanos. Que sea el Señor edificando nuestras vidas a través de su palabra. Que esta exhortación nos lleve no solamente a ser confrontados, sino precisamente también a ¿qué? A ser comprometidos en la extensión de su reino. Tenemos mucho que dar, mis hermanos. Dar de lo que hemos recibido por gracia. Por gracia no hemos recibido mucho. Vida eterna, una vida plena, satisfecha, una vida completa. Entonces también tenemos, como parte de esa generosidad, llamar a otros para que otros también participen de este ¿qué? De este tesoro que hemos recibido. Entonces, oremos. Señor, gracias te damos precisamente porque hoy tú nos exhortas a que en gran manera debemos gozarnos en ti, gozarnos en esta relación pactual que tenemos en virtud, Señor, de lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos llamados a vivir bajo esta realidad, Señor, donde tú, Señor, has prometido estar con nosotros, donde tú, Señor, has prometido ser fiel, donde tu providencia, Señor, es una realidad, donde tu amor, Señor, nada ni nadie nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Gracias porque estamos asidos en ti, porque el gozo no solamente es un fruto del Espíritu, sino debería ser una realidad visible, materializada en el contentamiento y en la satisfacción de cada uno de nosotros por quién eres tú y por lo que haces. Gracias también te damos, Señor, porque por tu muerte, Señor, y por tu resurrección, tú, Señor, eres cabeza de tu iglesia, de tu pueblo. Un pueblo que es sostenido por ti, que es dirigido por ti. Y un pueblo que debería estar gozándose en ti.
La fortaleza, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tú estás presente, tú eres real entre nosotros. Y solo tú, Señor, nos puedes fortalecer, no importando cuál situación estemos pasando en estos momentos. Que digamos como Pablo, que sabemos vivir humildemente, pero también sabemos, Señor, vivir en abundancia. Que en todo y por todo, Señor, estamos siendo enseñados por ti. Y que aún en medio de la situación más difícil, tu fortaleza es una realidad. Tu fortaleza es una realidad en nuestras vidas, la forma como nos sostienes. Gracias porque hoy pudimos, no te digo abrir los ojos, Señor, en sentido físico, sino como enseña el Salmo 139, abrimos los ojos estando en comunión contigo. Porque aún, Señor, en la muerte misma seguiremos en comunión y unidos a ti hasta la esperanza escatológica de la resurrección. Siempre serás un Dios donde que tu presencia siempre, Señor, nos va a acompañar. Te pido también por cada una de las necesidades. Enséñanos, Señor, a abandonar el orgullo, la soberbia, la arrogancia, a pensar que podemos solucionar yo juntamente con mi familia más pequeña cada problema y cada situación para no cargar a la iglesia. Señor, esa es una actitud pecaminosa cuando pensamos de esa manera, porque somos una comunidad, somos tu iglesia, hemos sido injertados al olivo verdadero, Señor, y por ende, oh Dios, tú nos llamas a vivir en comunidad pactual. Te pido, Señor, que guíes la vida de cada uno de mis hermanos y nos enseñes, Señor, a materializar el gozo, el contentamiento y el agradecimiento como parte de nuestra realidad, Señor. Guíanos, esperando, Dios, que seas tú quien produzca en nosotros tanto el querer como el hacer, y seas tú, Señor, guiándonos para siempre estar solícitos, para dar, entendiendo que tú eres quien gobiernas como Dios soberano, quien diriges y quien estás en control de todas las cosas. Nosotros simplemente somos instrumentos en tus manos. Guíanos para presentarnos verdaderamente como sacrificios vivos, para que haya siempre, Señor, no solamente un sacrificio, sino que también pueda haber olor fragante y que tú puedas precisamente agradarte de la ofrenda, Señor. Estamos llamados a ofrendar, no solamente en sentido físico y en sentido material, sino a entregar plenamente nuestras vidas, Señor, para ti. A que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser sea un instrumento útil. Por eso no podemos permitir que el pecado ejerza dominio, Señor, sobre los miembros, sobre algún miembro en nuestra vida. Ayúdanos, guíanos y perdona nuestros pecados, Señor. Cada vez que no hemos sido solícitos, cada vez que no hemos revivido, Señor, esa necesidad de poder precisamente ofrendar o dar a aquel que lo necesita. Gracias, oh Dios, por esta realidad pactual que vivimos. Y gracias por ser nuestro Dios, por salvarnos y por llevarnos a vivir, Señor, una vida guiada por tu palabra ley, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a